Oración 4. ¿A quién debemos orar? Parte 1. Si eres cristiano, antes de pensar en lo que necesitas o en qué debes orar, primero debes entender quién es el Dios que escucha tus oraciones. Conocer a Dios correctamente a través de las Escrituras es más importante que simplemente repetir muchas palabras en la oración. ¿A quién es más importante que muchos cristianos, incluso cuando oran a Dios, se concentran principalmente en qué deben pedir y cómo obtenerlo? Así, toda su oración se convierte en una larga lista de deseos personales, muchas veces repetida una y otra vez. Luego, buscan e intentan distintos métodos de oración para conseguir lo que están pidiendo. Ahora bien, si esto sucediera con los no creyentes, aquellos que no pueden llamar a Dios su Padre, tal vez se entendería. Ellos se postran ante ídolos y creen que deben suplicar con fervor para ser escuchados por sus dioses. Tal vez piensan que sus deidades no entenderán a menos que expliquen cada detalle. Pero para los cristianos, los que llaman a Dios su Padre, la oración debe ser completamente distinta. Debemos entender qué es realmente la oración según las Escrituras. Por eso, a quien oramos es mucho más importante que lo que pedimos. Antes de decir cualquier cosa en oración, debemos saber primero a quién le estamos orando. De hecho, necesitamos examinar si nuestra relación con el Dios que ya conoce todas nuestras necesidades, antes siquiera de pedirle, es realmente correcta. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los paganos, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Cuando Jesús nos dice que oremos en nuestra habitación, no está diciendo que la oración solo es válida si se hace en privado. Y cuando nos dice que no repitamos palabras sin sentido como los paganos, no está afirmando que las oraciones largas sean malas. Más bien, está remarcando que nuestro Padre ya conoce todas nuestras necesidades incluso antes de que oremos. Sí, el Dios que escucha nuestras oraciones no es alguien que necesita ser informado de nuestra situación para poder actuar. No es un Dios que se mueve únicamente cuando nosotros empezamos a orar. Muchas personas oran en el nombre de Dios o en el nombre de Jesucristo. Pero eso no siempre significa que estén orando al mismo Dios del que habla la Biblia. A veces, las personas tratan a Dios como un ser místico que opera más como un genio que concede deseos, alguien que existe solo para responder a sus necesidades, en su propio tiempo y a su manera. Su concepto de Dios puede estar moldeado por experiencias personales, razonamientos humanos o incluso una mezcla de creencias populares, ideas confucianas o supersticiones budistas. Por eso debemos preguntarnos con honestidad, ¿estoy orando realmente al Dios que revela la Biblia? Incluso si invocamos el nombre de Dios en oración, si no estamos buscando conocerlo, nuestra oración puede terminar siendo otra forma de decir, no me importa quién me responda, con tal de obtener lo que quiero. Cuanto más conocemos a Dios, más lo amamos, y más podemos confiar en Él. Si tú eres alguien que llama a Dios Padre y has recibido a Jesucristo como tu Salvador, entonces sí, puedes orar. Pero esa oración nunca debe convertirse en una simple repetición de deseos personales. Primero, debes conocer quién es Dios. Debes conocer qué desea el de sus hijos amados. Eso debe venir primero, y mantenerse siempre. Las oraciones de los hijos de Dios no deben estar impulsadas por inseguridades ni por comparaciones con otros. Lo que pedimos no debe convertirse en una herramienta para lograr éxito o reconocimiento en este mundo. Antes de orar, debemos saber lo que enseña la Escritura. Necesitamos discernir qué debemos pedir, qué ha prometido Dios dar y que ya nos ha dado como parte de su pacto eterno, aun si nunca lo hemos pedido en oración. El Dios que escucha la oración sobre todo, debemos creer que Dios es aquel que escucha nuestras oraciones. Por la mañana, Señor, oyes mi voz,
por la mañana te presento mis ruegos, y quedo esperando. El Señor ha oído mi llanto, el Señor ha aceptado mi oración. Pero Dios ciertamente me ha escuchado, ha atendido a la voz de mi oración. Bendito sea Dios, que no rechazó mi oración ni me negó su amor. A Dios clamé por ayuda, a Dios clamé para que me escuchara. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante. Porque inclina a mí su oído, lo invocaré mientras viva. Sí, Dios es nuestro Padre. Él escucha con atención las oraciones de sus hijos, y nunca aparta su rostro de nosotros. El Dios Todopoderoso, el Dios perfecto. Dios es el único y verdadero Dios. Él es autoexistente, lo sabe todo, está presente en todas partes, no cambia, es eterno, y es todopoderoso. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Tú me examinas, Señor, y me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto, aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. Aún no está la palabra en mi lengua, y tú, Señor, ya la sabes toda. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú, si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Solo Dios es el Creador. Solo Dios es el Todopoderoso, el que existe eternamente, desde la eternidad hasta la eternidad. Pero aquí hay algo a lo que debemos prestar mucha atención, no basta con entender la omnipotencia de Dios simplemente como la capacidad de hacer cualquier cosa. Si pensamos en Dios solamente en términos de su poder, podríamos llegar a esperar que siempre haga lo que queremos, cuando se lo pidamos. Y esa es una comprensión peligrosa. La omnipotencia de Dios se revela a través de su perfección. Aun cuando sus acciones no coincidan con nuestros pensamientos o deseos, siempre son perfectas. El Dios en quien creemos no solo es todopoderoso, es perfecto en todo lo que hace. Y la oración cristiana debe estar fundamentada no solo en el poder de Dios, sino en su perfección. Entonces, el pueblo de Dios, que confía en el Dios perfecto, cree que, aun sin expresar cada necesidad en oración, mientras caminemos en la voluntad de Dios, aquel que es perfecto en conocimiento, en amor y en poder, ciertamente cuidará de nosotros. Por eso, quienes han sido salvados por Dios pueden alabarlo, deleitarse en Él y descansar en su bondad, aun sin exigir en voz alta que cumpla todos nuestros deseos. Confiamos en que Él nos guiará por el mejor camino. Él es la roca, sus obras son perfectas, y todos sus caminos son justos. Es un Dios fiel, que no comete injusticias, recto y justo es Él. Tú, Señor, eres mi lámpara, tú disipas mis tinieblas. Con tu ayuda puedo atacar a una banda armada, con mi Dios puedo escalar murallas. El camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. Sí, la Biblia declara claramente la perfección de Dios. Y es a este Dios perfecto a quien dirigimos nuestras oraciones. La serie de la oración, ¿a quién debemos orar?, continuará.